Hola, profesor. Esta tarea trata acerca de los principios constitucionales formales tributarios. La primera pregunta es definir los principios de legalidad, de irretroactividad y de reserva de ley. El principio de reserva de ley es cuando una norma constitucional reserva a una ley, la regulación de una ley a determinada materia. En Costa Rica el Poder Legislativo es el que tiene la obligación de establecer una ley con el contenido esencial y de acuerdo a los principios de la justicia tributaria. El principio de legalidad es la capacidad de la administración pública de crear, dictar, modificar normas jurídicas. Es la exigencia de una cobertura legal. Y el principio de irretroactividad está basada en el artículo 34 de la Constitución Política, que ninguna ley se va a dar efecto de una forma retroactiva. Eso es para no perjudicar a la persona, a ninguna persona o sus derechos patrimoniales. Por ejemplo, la ley que se aprobó hace poco, la ley del IVA, en junio del 2019. Eso quiere decir que cualquier entidad que no está cumpliendo con el IVA antes de eso no va a sufrir ningún problema en cuanto a la ley porque no se aplica de una manera retroactiva, se aplica en el momento en que la ley se aprueba. Esa sería la primera pregunta. La siguiente pregunta es la diferencia entre el principio de legalidad y el principio de reserva de ley. El principio de legalidad se entiende como la subordinación de todos los poderes públicos a las leyes generales. El principio de la reserva de ley implica la determinación constitucional que impone la regulación solo de ley. Eso significa que el principio de legalidad es para leyes en general y la reserva de ley es para una ley en específico. La siguiente pregunta es, ¿por qué se le llaman principios formales? ¿Y cuál es la diferencia entre principios formales y materialidad? Se les llaman principios formales porque de cierta forma formalizan estas leyes, regulan el debido proceso para la aplicación de las leyes. Los principios formales dictan y regulan las reglas y las garantías de las leyes. Y los principios materiales es la materialización de las leyes, la ejecución en sí de estas leyes. La siguiente pregunta es dar las 5 garantías de irretroactividad. La primera sería un marco legal, objetivo y aplicable en cada situación. Segundo sería evita cambios sorpresivos en el régimen tributario aplicable. Eso significa que pues un contribuyente pues no va a recibir ninguna sorpresa de alguna ley que se haya aplicado eh, eh, en un momento y que se le vaya a hacer algún cobro o algún cargo por una ley que está recién aprobada. La tercera sería la seguridad jurídica de conocimiento y certeza. Cuarta sería la confianza de los ciudadanos en instituciones públicas y ordenamiento jurídico. Este principio de irretroactividad puede generar en la ciudadanía y en las instituciones para que los ciudadanos tengan confianza en estas instituciones públicas y tener un respaldo, sentir confianza. Y por último, la garantía de que ninguna ley tendrá efecto en el retroactivo en perjuicio de ninguna figura. Como lo mencioné anteriormente, es el hecho de que este principio exista, da seguridad a los ciudadanos
y confianza en estas instituciones públicas, a sabiendas de que no van a ser perjudicados de ninguna manera con ninguna ley retroactiva. Entonces, los ciudadanos tienen el tiempo, en el momento en que se aprueba una ley, a ordenarse y poder cumplirla, sin temor de que se le aplique esta ley de una manera retroactiva. Por ejemplo, como lo mencioné anteriormente, el impuesto del IVA, que a partir de junio del 2019 fue que se aprobó, y no hubo ningún cobro retroactivo para los meses anteriores. Y también se preparó a la ciudadanía a que esta ley iba a entrar en vigencia para que ellos se pudieran preparar obteniendo todo lo necesario, por ejemplo, factura electrónica, contadores, y toda la materia necesaria para poder trabajar conforme a esta nueva ley. Entonces eso genera cierta confianza en la ciudadanía y también no se perjudica a quien no está cumpliendo antes de esta ley. La siguiente pregunta es con respecto a la situación producida por el COVID-19. ¿Cómo se relacionan esos principios formales actuando por el gobierno y la Asamblea Legislativa? Eh, pues en este caso se puede ver el principio de legalidad actuando interactivamente con el gobierno, la capacidad de dictar y ejecutar los decretos, como los lineamientos de la cuarentena sanitaria. Y también por otro lado se puede ver cómo la reserva de ley se aplica de acuerdo a la moratoria del IVA, donde el Poder Legislativo está aprobando un procedimiento de una materia en específico. Para, por ejemplo, personas que tienen préstamos con bancos y se les aplica esta ley de moratoria para que se puedan hacer arreglos de pago junto con el banco para mitigar el impacto económico en las personas y en las compañías. La última pregunta es investigar cómo se relacionan esos principios formales con las municipalidades. La constitución política brinda a los entes municipales la autonomía para ejercer y ejecutar procedimientos, siempre y cuando estén dentro del marco legal y no interfieran con la soberanía del país. Por ejemplo, pueden proponer la creación de nuevos impuestos, pero esos tienen que ser aprobados por la Asamblea Legislativa o por el Poder Legislativo. También se les brindan presupuestos ordinarios a las municipalidades y depende de las municipalidades, ellas tienen la autonomía para realizar las obras o los proyectos que quieran realizar.